Open Banking en Colombia. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Una nueva propuesta en la era digital. La digitalización en los tiempos actuales es un fenómeno que ha abierto las puertas no solo para la mejora de la calidad de vida de las personas, sino también para la innovación de los servicios financieros. El Open Banking permite que haya más actores involucrados en los servicios financieros, lo cual permite que los bancos tengan una información personalizada acerca de los clientes y se puedan adaptar a sus especificidades. Este fenómeno ha ido creciendo continuamente en Colombia, pero es necesario plantearse en qué estado está y hacia dónde va, sin dejar de un lado el análisis de si realmente es una opción viable. El Open Banking también significa la ampliación de la información de los clientes de las instituciones, ya que estos autorizan compartir su información con otras entidades, pudiendo concentrarse en un solo sistema los datos sobre las cuentas bancarias y de ahorros, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y demás. Aun si cada uno de estos se encuentra bajo una entidad diferente. Teniendo esto en cuenta, ¿en qué va el Open Banking en Colombia y qué se espera lograr? El Open Banking, como ya se ha mencionado brevemente, es un modelo en el cual el cliente, ya sean bancos, empresas fintech, casas de bolsa, sociedades de préstamo o simplemente personas particulares, autorizan a las entidades financieras para que compartan la información con otras entidades. Para el superintendente financiero, Jorge Castaño, el Open Banking es la autorización de los usuarios de compartir su información con otras entidades. Y también añade que la gran fortaleza del Open Banking es apalancar una democratización del sistema financiero. Esto genera que los jugadores del mercado puedan realizar análisis de datos, permitiéndoles entender mejor las necesidades de los usuarios. En Colombia la definición de Open Banking se ha mantenido parcialmente igual a la que se ha manejado mundialmente, pero tiene la particularidad de entenderse como una democratización del sistema financiero. Adicionalmente, el documento técnico de la Unidad de Regulación Financiera lo define como el Open Banking u Open Finance se refiere a la práctica en la cual los establecimientos bancarios u otro tipo de entidades financieras, respectivamente, abren sus sistemas para que la información de los consumidores pueda ser compartida con otras entidades financieras o con terceros con la autorización del cliente y con el objetivo de que dichas entidades provean servicios a dichos clientes. En Colombia, el Open Banking no ha sido regulado puntualmente, pero se han hecho grandes avances para su efectiva regulación y también se han tomado como bases otras leyes que sirven como sustento. La Unidad de Regulación Financiera, o URF, publicó en octubre de 2021 un documento técnico en el cual describe detalladamente las reglas para poder hacer una efectiva regulación del Open Finance u Open Banking y explica paso a paso cómo debería ser el proceso legislativo. Adicionalmente, existe una propuesta de decreto del Ministerio de Hacienda, la cual busca precisar las normas aplicables a la transferencia de datos del consumidor entre entidades financieras. La legislación existente que sí se puede considerar como regulación vigente son las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 sobre la protección de datos personales y la circular 029 de 2019 de seguridad de la información, las cuales son el pilar fundamental para el inicio de la implementación del Open Banking, pues el principio de este modelo financiero es el manejo de datos de terceros y efectivamente debe haber unos límites. En Colombia, las leyes de protección de datos son estrictas desde hace ya varios años, por lo que esto es un buen indicador para la implementación del Open Banking entre entidades financieras. El siguiente paso en materia legislativa se supone que llegaría en marzo de 2022, ya que se esperaba que se publicara la versión final de este decreto en el Ministerio de Hacienda tras el periodo abierto de consulta. Una vez publicado el decreto sería llevado para su votación a la Cámara del Congreso para convertirse en ley oficialmente. Como se ha visto, el Congreso no ha hecho avances en la materia, por lo que lo único que resta es esperar que pronto se pueda avanzar definitivamente con este proyecto. Las entidades que se encuentran actualmente regulando el Open Banking en Colombia, pues como se ha mencionado, aún no hay una legislación específica en el país, son la Superintendencia Financiera y la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda. Ambas entidades han publicado documentos en los cuales se explican detalladamente el Open Banking, sus implementaciones en otros países y también las propuestas para la regulación en Colombia. Adicionalmente, como se ha mencionado también, los mecanismos básicos de control se encuentran en las leyes de protección de datos personales. Finalmente, a partir del documento de la URF, se pueden ver algunas estadísticas con respecto a la regulación en otros países, con porcentajes y nombres de las entidades que pueden ser útiles a la hora de pensar en la regulación en Colombia.
Se recomienda pausar el video para comparar detalladamente las cifras. El Open Banking ha sido uno de los fenómenos que mayor crecimiento ha tenido en los países más desarrollados. Esta tendencia responde no solo a la necesidad de las empresas de adaptarse, sino también a la flexibilidad que muchos estados han tenido a estas nuevas iniciativas. Por ejemplo, en Reino Unido, quien es el país pionero en el Open Banking, se presentó un crecimiento del 27% en el número de empresas que se adaptaron a esta modalidad, mostrando que la flexibilidad por parte del Estado ha sido una de las principales causas del crecimiento del Open Banking. No solo es una modalidad exitosa por la flexibilidad y la regulación estatal, sino también porque ha mejorado la adaptabilidad de las empresas en el mundo tecnológico. Un caso de éxito es el caso de Aadhaar, una empresa india que redujo sus costos de una operación fundamental, que es el proceso de identificación digital de la empresa, y redujo su costo de $5 a 70 centavos en uno de los espectros operativos más importantes de la empresa, mostrando que el Open Banking es un caso de éxito para las empresas y para los estados. En Colombia, particularmente, la mesa de trabajo instaurada por el URF se tomó la iniciativa de preguntar a las empresas cuál creía que eran los beneficios del Open Banking para las entidades financieras y para el FinTech. Para las entidades financieras, dentro de la mesa de trabajo, el 26% consideró que el mayor beneficio era que representaba unas nuevas fuentes de ingreso para diferentes startups. Mientras que dentro de las FinTech, uno de los mayores beneficios que fue identificado dentro de la mesa de trabajo fue en un 53% el acceso a la información. Recordando que el Open Banking se basa en acceso a información bancaria de los usuarios. Teniendo en cuenta que el Open Banking tiene una relación directa entre la forma de comunicar y interactuar entre los usuarios y las entidades financieras, esto tiene una relación directa con los títulos valores. Al respecto, hemos identificado 3 formas en las cuales los usuarios se ven beneficiados por la inclusión del Open Banking en sus relaciones financieras. Primero, la inclusión del Open Banking permite que haya más opciones para los usuarios. Esto porque permite la entrada de más actores distintos a las entidades financieras que dan una oferta más adaptable a las necesidades de cada persona. Como podemos verlo en diferentes ofertas de los bancos tradicionales, las entidades financieras dan ofertas que son ajustadas para un público general, pero no necesariamente todas las personas se le ajustan. Por ejemplo, las propuestas en créditos o en formas de pago, que con la entrada del Open Banking podemos ver empresas y también startups que entran a través de APIs, que son las interfaces para las cuales trabajan las Open Banking, para dar opciones mucho más adaptables y mucho más abiertas para la necesidad de cada usuario. En segundo lugar, genera seguridad jurídica para las empresas, no solo porque permite una apertura de la información financiera entre las empresas, los clientes y los proveedores, sino también que permite integrar las diferentes cuentas bancarias que una misma empresa tiene en diferentes entidades financieras, integrándolas a través de nuevo de una API por la cual puede gestionar y facilitar los procesos internos financieros. Último y lo más evidente es que el Open Banking es una de las manifestaciones más directas de la tecnología en la vida diaria y en la vida cotidiana. La inclusión del Open Banking representa un beneficio para los usuarios porque permite que cada vez nos acerquemos más a un mundo simplificado en donde las entidades financieras o los bancos, como los considerábamos antes, no tienen la misma inversión ni la misma injerencia en el núcleo de decisiones personales que toman los usuarios, sino que son los usuarios quienes tienen más ofertas y más posibilidades a través del Open Banking y a través del intercambio de información. Por último, después de haber hecho todas estas discusiones y estos análisis sobre el Open Banking, su inclusión en Colombia y sobre todo la posible regulación a través del proyecto de ley de la Cámara de Representantes, podemos ver que el Open Banking tiene una discusión jurídica que aún no se ha resuelto, y es el tema de la autenticidad. Recordemos que en Colombia, sobre todo, es bien importante la forma en la cual los usuarios manifiestan la autenticidad a la hora de emitir títulos valores, como son cheques, como son pagarés. Esta autenticidad se puede ver representada en las firmas, lo cual, a pesar de que en Colombia se ha hecho un intento bien exitoso para adaptar las firmas a las firmas digitales y las firmas electrónicas, esto también se tiene que evaluar a la hora de implementar el Open Banking, porque en el Open Banking, como las APIs a través de esos startups que están trabajando como entidades de banca abierta, van a tener la capacidad de actuar en nombre de los usuarios frente a las entidades financieras, es necesario que exista una regulación rigurosa alrededor de cómo se verifica la autenticidad de las personas que están trabajando
trabajando en representación de los usuarios frente a las entidades financieras para evitar, primero, Open Banking Initiatives que puedan abusar de los usuarios. Segundo, que las entidades financieras confíen ciegamente de las entidades del Open Banking sin verificar primero la autenticidad del usuario. Y tercero, que a pesar de que el valor agregado del Open Banking es que le da un valor a la data de cada una de las personas que participan en el sistema financiero, que se deje de lado que los usuarios son las personas a quienes están siendo representadas a través de estas iniciativas.